Amén. Buenos días a todos. Qué bendición poder compartir un domingo más en la casa de Dios juntos. Y hoy quiero compartir con ustedes, he titulado este mensaje, el altar. Amén, altar. Y la Biblia habla en Génesis capítulo 8, versículo 20. Vamos a leer desde el 20 al 22. Dice la escritura: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. ¿Sabes? Tremendo, tremendo como Dios se comprometió con el hombre a causa de un altar donde Noé levantó para el Señor. Pero este altar Él lo levantó después de haber visto y vivido todo lo que Él había vivido. ¿Qué había vivido Noé? Dios le había hablado a Noé que iba a venir un gran diluvio en la tierra donde ellos estaban viviendo. Y ese diluvio iba a durar 40 días y 40 noches. Y le dice: quiero que tú hagas un arca. Y en esa arca Dios le dio todas las medidas, todas las indicaciones para que la hiciera conforme al corazón de Dios. Noé, en obediencia, aceptó el desafío. Me admiro de Noé la actitud que él tuvo ante esa asignación. Esa asignación no iba a ser fácil. Esa asignación, esa labor era un desafío muy grande. Y sabes, él dijo: lo hago, obedezco. Dios no le dijo: toma todas las materias que necesitas, tienes todo el personal. Simplemente Dios le dio la instrucción y Noé obedeció. Y él tardó 120 años construyendo este arca. Imagínense. ¿Y cuál fue la mano de obra? Él buscó compartir con las personas la gran asignación que Dios le había dado, y les advertía a la gente. Y él decía, y el mensaje era: viene un diluvio y Dios dice que hagamos un arca para que nos salvemos. Pero la respuesta de la gente era indiferente. Ellos lo tomaron por loco, lo tomaron por una persona que estaba fuera de los cabales, y no prestaron atención al mensaje que estaba hablando Noé. Y sabes, llegó el momento en que Dios cumple lo que Él había dicho. ¿Sabes? Todo lo que Dios habla, dice la escritura, cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanecerá. Eso quiere decir que todo lo que Dios habla hallará cumplimiento en la tierra, en tu vida, en su iglesia y hacia todo lugar donde el Señor habla. La palabra de Dios tiene cumplimiento. Y aunque la gente no lo estaba entendiendo, pues llegó el gran día cuando donde nunca había llovido, empezó a llover. Y empezó a llover. Y quizás pensaron: serán 2 días, 3 días. No, señores, la lluvia duró tal cual como Dios lo había hablado. Y causó un gran desastre. Es más, la gente, cuando vio que el diluvio era tan intenso, empezó a correr hacia el arca, porque sus casas no podían resistir lo que estaba viviendo la tierra. Y sabes, dice la palabra que llegó un momento donde la gente golpeaba, intentaba, pero Dios había venido a cerrar las puertas del arca, honrando el trabajo y la obediencia de Noé.
Tremendo suceso. ¿Con quiénes construyó Noé el arca? Me encanta. Construyó con sus 3 hijos. Noé tenía a su esposa, sus 3 hijos y sus nueras. Y ellos construyeron ese arca. Me imagino que se levantaba temprano y trabajaban hasta que había sol, trabajando durante muchos años para crear lo que Dios había hablado. Y sabes, es entonces cuando entra él, sus hijos y todo lo que el Señor le había enviado que esté en el arca. Y después de los 40 días, ellos vuelven a ver tierra. Y cuando ellos vuelven a pisar tierra, el agua baja, todos literalmente mueren. Es cuando Noé levanta el altar de Dios. Lo hace en gratitud. Lo hace porque él había visto que Dios es un Dios de cumplimientos y no es un Dios que deja las cosas a medias. Dios le estaba diciendo: cumplí con lo que tú cumpliste. Dios le estaba diciendo: yo cumplí mi parte, pero tú has hecho algo extraordinario, Noé. Me has creído y te has levantado aún en tu vejez y con dolores de huesos a construir. Me has creído y quiero honrarte. ¿Sabes? Es entonces donde dice que edificó Noé un altar. Ni bien salieron a tocar tierra, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar de Dios. Cogieron en aquel tiempo, llevar el holocausto era llevar animales y presentarlo como ofrenda delante de Dios. Pero animales no los peores, sino dice limpio, animales que sean buenos. Y percibió Jehová olor grato. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que estaba presentando Noé era con un corazón agradecido. Dice el Señor: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y de verdad que muchas veces uno ve a los niños, son bien tiernos de pequeño, pero algo pasa en la adolescencia, en la transición. Algo pasa donde viene y toca la rebeldía, que es un espíritu inmundo, y lo vamos a leer luego, que viene y trastorna y trae un cambio en la naturaleza del hombre, donde el más joven se siente más sabio que el adulto. Y ese es el primer altar que vemos en la Biblia. Pero el propósito del altar, querida iglesia, el altar es un lugar de sacrificio que se hacía, donde se ponía animales, donde se ponía ofrendas. Es donde se establece una relación de pacto con Dios. Ese es el altar, ese es el propósito del altar. Un lugar donde se establece un pacto de Dios con su pueblo o con el hombre personalmente. Vemos la historia que también Abraham fue un hombre de altar, un hombre de pactos, como decía Stewart. Abraham edificó 4 altares. Otro día vamos a estudiar los 4 altares. ¿Qué representó en la vida, en la consagración del padre de la fe? Esos altares que él levantaba lo hacía porque él veía y reconocía que Jehová, el Dios de los cielos, es un Dios todopoderoso, grande, fuerte, sublime, que no se lo puede tomar en poco. Ese es el Dios al que alabamos y bendecimos. Un Dios que puede hacer milagros, transformar la atmósfera, cambiar el corazón del hombre. Y Abraham había visto correctamente al Dios de los cielos. Noé había visto correctamente al Dios de los cielos. Noé nos está enseñando que Dios es Dios sobre todas las cosas, y cuando Él habla, el hombre le debe obedecer. Ellos nos están mostrando con su obediencia. Abraham, cuando Dios lo llamó y le dice: me robaste, a Stewart, esa enseñanza, pero la voy a volver a decir. Dios le da la promesa primero.
Luego le muestra el cumplimiento de la promesa. Imagínense cómo se iba a sentir este hombre. Dios es un Dios de cumplimientos. Y luego le dice: dame lo que más amas, y es tu hijo. Y le pide su hijo, y él está dispuesto a entregarle su heredero a Dios. Pero ¿por qué tiene esa actitud este hombre de la fe? Porque ve a un Dios con los ojos correctos, un Dios que cuando pide hay que darle, cuando habla hay que obedecerle, cuando dice atento hay que oírlo. Porque cuando Dios habla, no habla para entretenernos, habla para afirmar nuestra fe, impulsarnos a que nosotros sigamos confiando en sus promesas. ¿Sabes? Éxodo capítulo 20, versículo 22 dice la escritura: y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí. Eso es lo que está pidiendo el Señor. Y sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar en donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Amén, qué tremendo lo que está diciéndole el Señor. ¿Cuál es el mandato? Porque Moisés fue el hombre a quien Dios le confió la ley. Fue el hombre que recibió la ordenanza, y la ordenanza es muy importante para nosotros como hombres. Sabes que si nosotros no tenemos como ordenanza los mandamientos, entonces andamos libres. Pero Dios en su misericordia vio que el hombre sin ordenanza es más fácil a desviarse y autodestruirse. Habló a Moisés y lo subió al monte, y en el monte escribe la ley el Señor sobre piedras, y en los mandamientos, ¿sabes? Dios está diciendo también que no nos hagamos otros dioses. Me encanta porque este hombre recibe la instrucción cómo debe caminar el pueblo santo de Dios. Y nosotros somos ese pueblo santo de Dios, un pueblo que está siendo perfeccionado por Dios, un pueblo que está siendo ayudado por Dios, un pueblo que donde Dios se está manifestando en tu vida, en tu familia. ¿Y por qué Dios lo está haciendo? Porque somos su pueblo, somos ese pueblo santo, ese pueblo separado para Dios, y es en el medio de este pueblo donde Dios quiere manifestar una gloria postrera, sobrenatural. Pero nosotros necesitamos entender que los altares son importantes en el nombre de Jesús. Y Dios le dice a Moisés: así les dirás: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo. Esa voz que retumbaba de Dios, y el pueblo caía, pero Dios mío, en temor. No hagáis, dice el Señor, dioses de plata ni dioses de oro, de ninguna manera. Dios es un Dios celoso. ¿Por qué? Porque Dios ama a su pueblo, y Dios quiere que nosotros seamos solo para Él. Dice: me harán altar de tierra harás para mí, y ahí sacrificarás holocaustos, ofrendas de paz. Ahí traerás tus ofrendas, y en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Wow, tremendo. En un altar de tierra, en un altar es donde ellos levantaban una fogata y ponían los sacrificios. Pero no era de cualquier manera, era de una manera hablando, orando
orando diciendo: Señor, traigo esto en ofrenda por esta razón. Te doy en gratitud, te doy por esto, Señor. Pongo, y así mismo también vemos la historia de Job. Dice la palabra que Job se levantaba muy temprano y ponía ofrendas, presentaba delante del Señor por cada uno de sus hijos. Por si ellos hubiesen pecado, él como padre se levantaba, aunque sus hijos estuvieran dormidos, aunque sus hijos estuvieran en el pecado, aunque sus hijos estuvieran en desobediencia. Dice la escritura que él se levantaba, oraba a Dios y presentaba ofrenda pidiendo perdón por cada uno de sus hijos y por su propia vida. ¿Qué es lo que hacía Job? Levantaba un altar delante de Dios. Qué tremendo cuando entendemos que nosotros tenemos que levantarnos a hacer el altar donde nuestras vidas sean esa ofrenda que sea de olor fragante para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo. La ofrenda debe ser voluntaria. Levítico capítulo 1 versículo 2 dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado, vacuno o ovejas, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. ¿Cómo lo ofrecerá? Sin mancha. Lo ofrecerá lo mejor de lo que hemos podido cosechar. Esa es una ofrenda buena delante de Dios, dándole a Dios lo mejor de lo mejor, dándole lo mejor de nuestro tiempo, dándole lo mejor de nuestra adoración, dándole lo mejor. Y no solo eso, dice: de su voluntad lo ofrecerá. ¿Dónde? A la puerta del tabernáculo de reunión delante de Dios. Voluntariamente. La ofrenda debe ser voluntariamente. Y Jesús narra en uno de los evangelios, dice que él estaba en el templo y viene una viuda. Y esta viuda tenía solo 2 blancas. Era todo lo que tenía. ¿Y qué sucedió? Jesús se agradó de esa ofrenda. No por lo mucho que era, se agradó porque esa mujer le estaba dando con un corazón correcto. Y dijo él: aquí hay muchos que quizás han traído más, pero no se trata de eso delante de Dios. Se trata de que demos voluntariamente y de corazón. Voluntariamente y con todo el corazón, como cuando tú le haces un detalle a una persona. Pero lamentablemente a veces hacemos los mejores detalles a los humanos mortales y a Dios lo que sobra. Pero yo sé que en Oasis hay una iglesia entendida que ha identificado que lo mejor es para Dios. Lo primero es para Dios. La grosura será para Dios. Mientras Él exista y nos bendiga, nosotros le daremos lo mejor de nosotros. Nosotros daremos lo mejor y voluntariamente bendeciremos al Señor, traeremos ofrendas a su casa, porque Él es nuestro proveedor, porque Él da la bendición a su iglesia y todo le pertenece a Él. Amén. Voluntariamente, querida iglesia, nos debemos entregar a Dios. ¿Sabes? Dios es un Dios muy caballeroso. Nunca va a querer tomarte a la fuerza. Él va a respetar la decisión de tu corazón. Él va a respetar si tú te quieres levantar y venir a la reunión. Él va a respetar hasta dónde tú quieres conocerlo.
Nunca te sentirás forzado por Dios. El único que fuerza es el hombre, pero Dios no. Él va a respetar que tú te entregues voluntariamente. ¿Sabes qué es la mayor ofrenda hoy, después de la muerte y la resurrección de Jesucristo? Nosotros. Somos nosotros, porque Dios quiere sus hijos que se pongan en el altar de adoración, que glorifique el nombre de Jesús en esta nación. Somos nosotros esa ofrenda que el Señor quiere. Y quiere que nos entreguemos voluntariamente. Sabes, a mí nadie me forzó a que yo viniera a buscar de Dios. Lamentablemente tuve que vivir una situación tan difícil en mi vida, donde todos me habían dado la espalda, donde me había abandonado mi padre, donde ya me quedé sin mi madre, donde la persona que yo había entregado mi corazón, imagínense, antes de entregarle mi corazón a Dios, entregué mi corazón a un hombre mortal, pecador, odioso, orgulloso y de todo era. A él le entregué primero mi corazón, pero lo había hecho por falta de conocimiento. Porque si alguien me hablara como hoy usted recibe mensajes desde el altar de Dios, pondría frenos. Pero yo no tenía ahí un consejero, yo no tenía un líder, no tenía nada de familia. Yo estaba sola en una ciudad y le entregué todo. Abandono de padre, ya no hay una madre. Cuando me entrego todo y me encuentro luego con el rechazo o el ya no quiero, el abandono. Y es cuando yo me di cuenta, cuando terminé en esa situación tan dura de verme tan sola, fue cuando recién levanté mis ojos a los montes, de donde podría venir mi socorro y mi ayuda. Fue cuando miré arriba, cuando todos me desecharon en mi alrededor, el Señor dijo: ahora te toca mirar hacia mí. Y lamentablemente, pero ha sido un tiempo duro, pero fue donde hallé a Jesús para el bien de mi vida, de mi matrimonio y de mi familia y mis futuras generaciones. Porque Dios es un Dios de pacto, Dios es un Dios de cumplimiento. Cuando entré a esa reunión de una iglesia, yo entré buscando de algo mayor que me pudiera traer paz a mi corazón. No me importaba lo que tenía o lo que me faltaba. Lo que buscaba era paz en mi corazón, ser libre de la preocupación, ser libre de esos dolores, aflicciones que venían a mi vida tan solo pensando en el problema y en lo que me había pasado. Y me andaba cuestionando por qué mi vida era una desgracia. Y yo decía: pero yo qué he hecho para merecer esta vida. Pero cuando entré a esa reunión, Jesús me abrazó y me dijo desde el altar, a través del pastor que predicaba la palabra: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si tú te acercas a Él, Él puede sanar y vendar tus heridas y levantarte de esa condición, restaurar tu vida, y aún tu familia puede ser salva. Ese fue el mensaje que yo oí en esa condición. Oí que Dios podía restaurar la familia. Y yo ya tenía los 2 hijos. Y yo ya me consideraba una familia. Pero faltaba una columna, que era mi esposo. Yo dije: si Él puede restaurar, pues voy en pos de Jesús. No me obligó Jesús. Tuve que tomar una decisión importante, crucial en mi vida. Y cada vez que la recuerdo digo: la mejor decisión que he tomado en mi vida ha sido seguir a Cristo, porque Él se ha encargado de todo lo demás alrededor de
camino, todo lo que había. Él se hizo cargo de todo. ¿Sabes qué hizo? La abandonada encontró un padre. La rechazada encontró un esposo. Porque hoy digo, tengo un esposo que me ama, pero Dios me lo entregó. Fue parte de la añadidura de una decisión importante en mi vida. La abandonada le pudo afirmar una paternidad a sus hijos, porque me puse en pos de Jesús. Porque creí en lo que Dios podía hacer de lo débil, y en mi debilidad Dios se podía fortalecer, y que a través de mi debilidad podía haber testimonio para que otros despierten en esperanza y en fe para reconocer a Jesús como su Señor y su Salvador. Ese es el mensaje de esta mañana, que es para tu vida y tu familia. Cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa serán salvos para la gloria de Dios del cielo, que transforma, que da vida, que restaura, que sana y que libera. Ese era el mensaje que me habían predicado, y ese fue el mensaje que me rescató. Pero voluntariamente lo acepté. Iglesia, nada sucede por fuerza. Dios no va a intervenir en nuestra vida forzándonos. Yo decidí morir en el altar de Dios. Ya no tenía nada que perder. Y cuando tomé esa decisión, Fernanda, de morir en el altar de Dios, me metí con mis 2 hijos, porque ellos eran muy pequeñitos, y dije, nos vamos los 3 a morir al altar de Dios. ¿Y cómo fuimos muriendo en el altar de Dios nosotros los 3? Asistiendo a las reuniones. No entendía la palabra a veces, no sabía orar, no sabía versículos ni nada, pero atentamente oía el mensaje que predicaban. Y ese mensaje me daba vida y esperanza de que mi siguiente semana iba a ser diferente, de que en algún momento la puerta que estaba cerrada se iba a abrir para mi vida, de que en algún momento lo oscuro se iba a transformar en esperanza, y así como la luz de la aurora, mi vida iba a ir de aumento en aumento para la gloria de Dios. Es la palabra la que te afirma y te vivifica cuando tú la oyes y la atesoras en tu corazón. A manera que iba a las reuniones sin faltar. Y en ese lugar todos los días la iglesia estaba abierta, de lunes a domingo. Lunes había oración, martes había algo, el miércoles de familia, jueves de matrimonio y tal. Y llegaba, y yo iba a todas las que podía ir, llegaba. Así fuimos muriendo los 3 en el altar. Y la oración que hacía en ese lugar, Dios estaba poniéndola en una copa de oro, como dice Apocalipsis 5. Dios estaba guardando cada plegaria y cada petición para con los años venideros el Señor me dio respuesta a todo lo que yo le he pedido, y más aún de lo que le he pedido, Dios me ha honrado de una manera diferente, porque solamente en ese tiempo oraba con el dolor y lo que pedía era auxilio. Dice Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo nos tenemos que presentar? Presentarnos en sacrificio vivo. Y eso es el altar de Dios. Ya no es llevar el cordero, la ofrenda, el animalito. Dios dice que nos presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La lucha es fuerte con esta carne, este cuerpo, esta carcasa. La lucha es constante porque nos quiere conducir a volver a nuestra vieja manera de vivir. Pero yo le voy a decir algo a usted:
No es imposible serle fiel a Dios y presentarte en el altar de Cristo. A veces nos justificamos, es que la carne es débil. Sí, la palabra lo dice, que la carne es débil, pero el Espíritu vivifica todo lo que está. La palabra, el ayuno y la oración. El Espíritu da vida. La carne puede ser sujetada a la obediencia a través del Espíritu Santo. Y cuando tú te presentas en el altar, mientras más te presentas como esa ofrenda delante de Dios, más vas a sentir muerte en tus deseos que te quieren dominar. Mientras tú más te acercas a Dios, te rindes delante de Dios, Dios hará a través del Espíritu Santo que tus batallas no sean tuyas. Él las va a tomar, las va a destruir y te va a dar libertad en esas áreas que querían hacerte volver a vivir como antes vivía. Pero hoy te quiero decir, Jesús se entregó para que tú no vuelvas a esa manera de vivir. No puedes volver al alcohol, no puedes volver a esa diversión, a esa vida desordenada. Dios tiene algo mejor para tu vida, una familia ordenada, una vida ordenada, una familia consagrada en el orden, bajo la bendición de Dios. Si eso anhelamos ver nosotros, entonces tenemos que ordenarnos. Nosotros primeramente tenemos que ordenarnos. Nosotros primeramente tenemos que ir a Dios. Muchas veces hay cosas que no entiendo, que a veces los padres quieren estar lejos del altar y que los hijos estén en el altar. Son los padres los que tienen que morir a todo lo que ya ha pasado en sus vidas, para que puedan arrebatar las bendiciones e impartirlas a sus siguientes generaciones. No hay conquista sin muerte. Primeramente tiene que caer y morir la vieja naturaleza. Y la vieja de al lado también, quizá para algunos. Pero como dice el pastor César, la vieja y la vieja naturaleza deben morir para que se levante un hombre conforme al Espíritu en una nueva naturaleza para la gloria de Jesucristo aquí en la tierra. Dice el Señor, preséntense. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tremendo. Como piedras vivas. ¿Sabes qué pasa cuando uno va al altar y quizá uno va como muerto, desanimado? En el altar hay fuego y ese fuego aviva todo lo que estaba dormido. Las piedras vuelven a arder en el altar de Dios. Así que si te sentías como apagado, y a veces es que estamos diciendo: estoy apagado, estoy dominado, no te quedes quieto, corre al altar de Dios y ríndete delante de la presencia de Dios, y el fuego del Espíritu Santo va a arder en tu vida y vas a volver a levantarte, vas a volver el amor, ese primer amor que habías perdido de Dios en tu camino, volverá a ti en el nombre de Jesús. El creyente no debe perder el primer amor. El creyente debe asistir a las reuniones igual, con el mismo ímpetu, alegría, gozo, siempre. Cuando está en el altar de Dios, siempre tiene gozo, siempre tiene un espíritu avivado para exaltar el nombre del Señor. Porque a través de la alabanza y la adoración sube una fragancia a la presencia de Dios. Por eso es tremendo cuando adoramos juntos, porque el que estaba débil es fortalecido, el que estaba enfermo puede ser curado cuando el pueblo está levantando y se entrega a la alabanza y a la adoración. Cosa tremenda puede ocurrir en el pueblo de Dios. Esta semana
Estamos preparándonos para levantar un altar de adoración que va a representar Alicante, buscando al Señor con todo su corazón. Y quizá alguien diga, ¿y tiene que ir todo Alicante? No, querida iglesia. Los que se presentaban delante de Dios eran los sacerdotes. Y no era todo el pueblo. Era un pequeño grupo que estaba dispuesto a entrar y morir en el altar. Este sábado, este mensaje es para que prepares tu corazón, porque vamos a ir con una actitud correcta a adorar a Dios, levantando fragancia de corazones rendidos, humillados delante de la presencia de Dios. Y en ese lugar algo va a suceder que va a tocar nuestra comunidad y nuestra ciudad. Una fuerza espiritual poderosa que va a desatar una gran cosecha. Los siguientes 6 meses van a ser meses de milagro, meses de cosecha, meses de salvación, meses donde la respuesta de Dios va a tocar tu familia, tu vida, tu ministerio, en el nombre poderoso de Jesús. Y estamos orando porque no será como ir a cualquier sitio, porque cuando uno va a ir a buscar a Dios, uno se tiene que preparar. Cuando uno va a estar delante de Dios, uno tiene que tener las cosas bien claras, lo que va a pedir y cómo. Si Dios te pregunta ¿qué quieres?, tienes que estar listo para decirle qué es lo que tú quieres ver en tu vida y en tu nación. Y creemos que en ese lugar piedras vivas volverán a arder. Piedras que estaban apagadas, quizás encenizadas, van a volver a arder a causa de la presencia del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque vamos a glorificarle solo a Él. Porque vamos a ir a verlo a Él. Porque la unión de todos con ese mismo ímpetu, esa misma fe, será algo glorioso para la iglesia en Alicante, en el nombre de Jesús. Eso va a abrir puerta, porque lo que va a pasar por Alicante es cosa tremenda. Profetas de Dios, hombres de Dios que van a venir en momento oportuno a levantar su iglesia, a profetizar sobre su iglesia, para que ya no seamos huesos secos, creyentes apagados, creyentes apáticos, creyentes que están subyugados, sometidos a otras cosas. No, esto va a abrir la puerta, porque llega el avivamiento para España, para Europa, en el nombre de Jesús, a causa de piedras vivas que alaban y glorifican, sirven, aman a Dios con todo su corazón. Hay una apertura tan grande. Lo siento en mi corazón y estoy orando diciendo Señor, y con la gente que estoy orando le estoy diciendo oremos por eso, porque no es un concierto, es un tiempo de adoración donde el altar de Dios en Alicante va a ser ordenado. Dios mandó a Josué que ordenara. El pueblo se había esparcido en la tierra de la leche y la miel. Cada uno se dividió por tribus, uno para allá, hicieron grupos. Pero llegó un momento donde Dios dijo orden, porque el orden trae bendición, porque en el orden Dios se glorifica. Y el altar de Dios va a traer orden a este ministerio y a esta ciudad en el nombre de Jesús. Piedras vivas sedientas por Dios, piedras vivas que van a entender que tu llamado es mayor que tu circunstancia, piedras vivas que van a entender que no viniste a hacer cola, viniste a rescatar a otros para que sean salvos ellos y sus hijos. Piedras vivas que van a entender y quizá van a tener que salir de ciertos lugares. Quizás vas a tener que abandonar ciertos lugares donde te han estado exprimiendo, donde te han estado robando la paz, donde te han estado robando tu compromiso con Dios. Esas piedras van a volver a arder,
porque es necesario que la iglesia se mantenga encendida en el poder y en el fuego del Espíritu Santo. Si queremos ver avivamiento, tenemos que ser constantes con Dios, fieles y obedientes al Señor. 1 Samuel capítulo 15 versículo 22 dice: y Samuel le dijo a Saúl, el rey de aquella temporada: ¿se complace Jehová tantos en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que ya no seas rey. Esta palabra es tremenda. Él, siendo rey, se dejó dominar por las voces de alrededor. Y él no era el indicado para poner el altar para Dios, para encender el altar. Y sabes, se adelantó y puso sus manos donde él no las tenía que poner. Y cuando llegó el profeta Samuel, lo reprendió. Y es donde le dice esta escritura: mejor que toda esa ofrenda que estás poniendo es la obediencia. Mejor. Y el saber oír es mejor que la grosura de los carneros. Dios ama al oidor, pero también mucho más al hacedor. Dios nos ama. Dios está diciendo: por cuanto no obedeciste, ya fuiste desechado. Desechado, y ya no serás rey, porque ya Dios se había provisto de otro rey para Israel. Un rey obediente, un rey que ardía en la presencia de Dios. Ese es el ejemplo para nosotros y para los que ministran en la adoración. Rendir sus vidas en el altar entre semana. Para los que predican, rendir su vida lunes, martes, miércoles. No solamente cuando voy a predicar o voy a adorar, o cuando necesito algo voy a rendir mi vida. No. Estar en el altar con Dios es tener un encuentro con Él continuamente. Y eso es lo que la iglesia debe anhelar. Estar continuamente con Dios, en contacto con su Padre que está en los cielos, aquel que lo observa en lo secreto y lo recompensa en público. ¿Sabes qué es oasis? Oasis es el fruto de la búsqueda en lo secreto. Y lo que estamos empezando a ver y lo que viene será la recompensa del secreto. Porque Dios honra a aquellos que los buscan en secreto. Y si tú lo buscas a Él cada mañana en lo secreto, Él te honrará en público. Él te dará las victorias. Él avergonzará a tus enemigos. Él te pondrá en el lugar correcto. Él te dará el trabajo correcto. Él guardará tu familia, porque no va a permitir que alguien que lo busca en secreto, alguien que muere continuamente en el altar, sea avergonzado delante de los impíos. Dios no lo va a permitir. Dios hará memoria de tu oración, de tu entrega, y te recompensará en público, dice su palabra, para que vean que hay un Dios que responde, un Dios de pacto, un Dios de avivamiento, un Dios que cumple sus promesas en el nombre de Jesús. El secreto. Oasis tiene que ser una iglesia de secreto, una iglesia que busca de día o de noche. ¿Sabes qué pasa con esa intimidad con Dios? Hay descanso, hay sabiduría, hay discernimiento de espíritus, hay don de ciencia. El Señor empieza a mostrarte tu entorno. El Señor va a llegar a tiempo para advertirte.
El Señor te va a decir: por este lugar es. Esto es lo que te digo que hagas, porque estás en ese lugar, porque estás en el altar de Dios. Te harás amigo de Dios como lo fue Moisés y Abraham, y el Señor hablará directamente a tu corazón tan fuerte que lo vas a entender, y solamente tienes que obedecer, porque si le obedeces verás el resultado de la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? La obediencia tiene resultados buenos de parte de Dios. Obediencia antes que sacrificio. Obediencia. Obediencia a Dios. Porque podemos servir. Yo puedo estar aquí sirviendo allá afuera, pero si tengo un corazón rebelde, como dice que el pecado de la rebelión es como la adivinación. Si tengo un corazón incorrecto, es un sacrificio que no tiene olor fragante. Dios quiere primero que estemos preparados en el altar, y esas piedras darán gloria eterna al Señor de señores. Esas piedras tendrán la palabra correcta en el nombre poderoso de Jesús. Hebreos capítulo 9 versículo 11. Dice la escritura, Salmo 51, 16. Dijo el rey David, el hombre del secreto, el adorador que nos inspira, que aunque pequemos, Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, lavarnos con su sangre preciosa, devolvernos nuevamente el gozo de nuestra salvación. Él, a través de ese sacrificio de su sangre preciosa, puede perdonar como David recibió el perdón. Dice el rey David en su salmo, del Salmo 51, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Oh Dios, no despreciará el corazón contrito y humillado. Dios quiere tu corazón en el altar, querida iglesia. Él no lo va a rechazar. Dios quiere ese corazón, y hoy quiero invitarte que tú lo pongas en el altar de Dios, que tú te entregues al Señor. Empieza hoy, porque dentro de 7 días Dios puede completar la transformación total de tu vida. En estos días el Espíritu Santo puede estar preparándote para lo que vamos a vivir como ministerio, porque esto es una gran oportunidad de parte de Dios, entrar a la restauración del altar de adoración que estaba caído. Quizás en tu casa no había adoración, quizás en tu casa inclusive ha habido ruidos de fuera que te han desatado mensajes de cosas raras, mensajes quizás de droga, mensajes de maltrato, mensajes de ofensa. Quizás le has prestado tu casa al enemigo para que a través de esos medios que han estado sonando en tu casa, tu vida ha sido contaminada. Pero hoy vamos a volvernos a Dios. Si en tu casa había 2 fuentes, hoy te quiero decir, solo puede prevalecer una, y tiene que ser Jesús, porque tú eres su iglesia, tú eres su pueblo. Que el altar de adoración sea restaurado en tu casa, y venga el orden, vengan los hijos a la sujeción de los padres, venga el esposo, venga la esposa, y hay armonía a causa de la presencia del Espíritu Santo. Es tiempo de volver al altar de Dios, darle el lugar a cada uno de nuestra familia. Honra a tus padres y tendrás largura de años, y todo te irá bien. Y todos somos hijos, todos. Así seamos ya padres, honra tus autoridades, porque la obediencia
es mejor que los sacrificios. La obediencia es mejor que toda ofrenda que podamos traer a la casa de Dios. Porque en Hebreos 9:11 dice la escritura: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Quién se presentó primero? Jesucristo. ¿Quién fue la mayor ofrenda? Jesús se entregó en el altar del Padre en obediencia, como cordero callado se entregó, dice la palabra. Y asimismo, los seguidores de Cristo tenemos que entregarnos en el altar como cordero, para que Dios viva en nosotros, como dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, para la gloria del Señor. ¿Por qué no te pones de pie en esta mañana? Esta es una mañana del altar. Esta es la mañana donde, ahí donde estás, y si alguien quiere pasar aquí adelante, lo puedes hacer. Este lugar para nosotros como pastores representa el altar de esta casa. Sabes que muchas veces que hemos estado batallando pruebas muy fuertes en nuestra vida con el pastor, a nivel ministerio, a nivel familia, a nivel económico, hemos venido a este altar y rendidos en este altar, simplemente hemos recibido la consolación de Jesús. Y cuando nos hemos levantado de este altar, hemos visto la mano de Dios salvándonos de lo que quería hacernos entrar en temor. Y este es el altar de Oasis, donde continuamente hablamos y decimos: es un altar consagrado, donde Dios quiere ver piedras que son ellos, que adoren en espíritu y en verdad, que ardan, para que ese fuego, esa presencia fluya a aquellos que llegan, como hoy un día llegué a la iglesia abatida, sin esperanza, pero en ese altar había piedras vivas que habían rendido sus vidas a Cristo, y a través de ellos Él operaba en toda esa multitud que estaba en ese lugar. A través de las notas, a través de los cánticos, hay libertad en la casa del Padre. Hoy en esta mañana oro para que te sumerjas. No te distraigas, solo tú cierras tus ojos y ríndete delante del Señor Jesús, porque así como dice su palabra, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. Dile al Señor: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto, Señor. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, querida iglesia. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No despreciará el Señor ese corazón que lo busca. Hoy en esta mañana, mientras adoramos, ríndete delante del Señor y entrégate como esa piedra. No importa cómo te sientas ahora, cuando te rindas a Él en el altar que estás levantando en ese lugar, el Señor empezará a hacer su obra. Ríndete ahora con todo tu corazón. Ríndete, 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 porque viene el tiempo donde las piedras van a arder en Alicante y va a soplar el Espíritu Santo, y a través de esas piedras ardientes, avivamiento tocará esta ciudad. En el nombre poderoso de Jesús, adoremos al que vive.